Es muy común que cuando comenzamos a crear nuestras primeras historias creemos un montón de personajes que son increíblemente parecidos a otros que ya existen. Quizás ya te hayas dado cuenta, pero estamos increíblemente influenciados por aquello que nos gusta. Este es Miose, el protagonista de la historia que estoy creando. Es un extraterrestre algo bobo, pero muy poderoso, con una cola de mono. No lo creo, ese es Goku de Dragon Ball. Claro que no, yo lo inventé, se llama Roku. Y este otro es el antagonista de mi historia. Es un pirata con la habilidad de estirarse mucho y ese es Luffy de One Piece, pero tiene la cicatriz en el otro ojo. ¿Cómo se llama? ¿Ruffy? Sí. Si tus personajes son muy parecidos a otros que ya existen, las personas lo percibirán como una mala copia. No les parecerá interesante y mucho menos les interesará tu historia. Una de las características más importantes de un personaje en cualquier historia es que pueda diferenciarse de otros, porque si no lo hacen será muy fácil olvidar a esos personajes. Pero ahora bien, ¿cómo se supone que podamos crear personajes originales que no sean solamente una mala copia de otros? Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo puedes crear y diseñar a cualquier personaje para tu historia. Te mostraré un sencillo proceso que yo sigo para poder crear a cualquier personaje, no importa si es el protagonista, el antagonista o cualquier otro personaje secundario. Si sigues este método podrás crear personajes originales sin importar si te inspiraste en otros que ya existen. Como por ejemplo estos son personajes que creé y diseñé para un webcómic llamado La Varita de Hades, y a decir verdad utilicé muchas referencias de personajes que ya existen para crear los míos originales. Para crear nuestros personajes originales, lo que haremos será dividir el proceso en dos partes, historia y diseño. En la parte de historia lo que haremos será crear nuestro protagonista internamente, como su personalidad o su actitud, es decir, quién es y cómo es ese personaje. Y en la parte de diseño crearemos sus características externas, es decir, cómo se ve y se percibe el personaje físicamente. Bien, comencemos por la parte de historia. Lo primero que voy a decir es que este personaje será creado específicamente para una historia. Bastante obvio, pero a veces no lo es tanto, porque muchas veces cuando creamos a un personaje notamos información que realmente no es útil en la historia y perdemos mucho tiempo en ello. Así que tienes que tener muy en cuenta que todo lo que escribamos y creemos tiene que ser relevante y tiene que aparecer en la historia. La clave para cuando comienzas a crear a un personaje está en las cosas en las que te enfocas, y existen 6 elementos muy importantes en los que debes de poner toda tu atención. El deseo u objetivo de nuestro personaje en la historia, sus motivaciones, sus habilidades o cualidades, sus carencias o defectos, el backstory o pasado de tu personaje y el cambio que sufrirá en la historia. Definir esos 6 elementos de un personaje es básico y esencial para su desarrollo en la historia. Por ejemplo, digamos que tu historia trata sobre un chico que entra a una escuela de psíquicos, pero él no tiene esa clase de poderes, y digamos que uno de los maestros se da cuenta de ello, y ahora este chico debe intentar despertar sus poderes psíquicos para aprobar los exámenes de la escuela y graduarse. Esta es una idea muy básica, pero servirá para explicar los 6 puntos, así que comencemos con el primero, el deseo. El deseo es eso que nuestro personaje quiere lograr o alcanzar en su historia. Como ya dijimos, lo que quiere nuestro personaje en la historia es despertar sus poderes psíquicos y graduarse de esa escuela. Debemos tener muy en claro esto porque el deseo de un personaje marca la pauta del inicio y el final de tu historia. Eso quiere decir que si defines el deseo de tu personaje al inicio, estarás definiendo el final también. Y conocer el final de tu historia al inicio es una gran ventaja para crearla. La historia inicia cuando tu personaje comienza a perseguir ese deseo y termina cuando ese personaje alcanza su objetivo o falla en el intento. Tu historia y tu personaje están íntimamente relacionados, porque al final todas las historias tratan sobre alguien haciendo algo. Ahora, una vez que tienes muy claro cuál es el deseo u objetivo de tu personaje en la historia, lo siguiente que debemos conocer son sus motivaciones, es decir, ¿por qué quiere lo que quiere? ¿Qué lo motiva a querer eso? Sus motivaciones son la razón por la cual nuestro personaje hace lo que hace en la historia, es lo que hace que sus acciones tengan sentido. Ahora, quizás nuestro personaje quiere despertar sus poderes y graduarse de esa escuela porque viene de una familia de psíquicos que ha asistido a ella por generaciones, y él quizás se sienta algo excluido de su familia por no tener esa clase de poderes aún. Siente que no tiene nada en común con ellos, incluso se cuestiona si realmente pertenece a esa familia. De esta manera nos queda muy en claro y podemos entender por qué este personaje quiere graduarse de esa escuela, y podemos empatizar con eso. Todos los personajes del manga y anime quieren algo en su historia y tienen una razón muy clara del por qué lo quieren. Por ejemplo, en la historia de Demon Slayer, la hermana del protagonista fue convertida en un demonio, y lo que quiere Tanjiro, el protagonista, es encontrar la manera de convertirla en humana de nuevo. Y el motivo del por qué quiere eso es bastante claro. El hecho de que su hermana sea un demonio la pone en peligro, y a las personas que la rodean. Además, ella es el único familiar vivo que le queda. Esta es una razón muy dramática. Ahora, en el anime de Pokémon, el protagonista Ash quiere convertirse en un maestro Pokémon, lo que sea que eso signifique. Y el motivo es tan simple como que ama a esas criaturas. Esto se resume a las aspiraciones de un niño, bastante simple. Ahora, las motivaciones que elijas pueden ser tan dramáticas o simples como quieras. Lo que importa es que quede clara esa motivación en la historia. Ya sabemos qué es lo que quiere nuestro personaje y por qué lo quiere. Ahora lo siguiente es indagar un poco más en su personalidad. Ahora lo que debemos describir son sus habilidades o cualidades.
Digamos que una de sus cualidades es que es una persona muy dedicada, que cree en el valor del trabajo duro, al contrario de la mayoría de los psíquicos que usan sus poderes para resolver cualquier situación y dependen mucho de ellos. Esta habilidad o cualidad del personaje está íntimamente relacionado con su manera de vivir. Ahora, una debilidad o carencia puede ser simplemente que no posee poderes psíquicos, y este hecho hace que en la sociedad sea visto como alguien incompetente y muy subestimado. No tiene poderes psíquicos, así que vive una vida más tradicional y le cuesta mucho más trabajo realizar algunas cosas que a un psíquico, lo cual lo pone en desventaja en muchos aspectos de su vida y tiene que resolver la mayoría de las situaciones solo con su ingenio y esfuerzo. Esto ya nos dice bastante acerca de nuestro personaje y también podemos saber un poco más sobre cómo es el mundo en el que vive. Ya nos damos una idea más completa de cuál es la situación de nuestro personaje, simplemente con describir sus carencias y sus cualidades. Ahora, el quinto punto que definiremos para nuestro personaje es el cambio que tendrá en la historia. El cambio es esencial para el desarrollo de un personaje en una historia, porque desarrollo es igual a cambio. Debemos definir cómo es nuestro protagonista al inicio de su historia y cómo será al final de ella. El cambio que sufrirá nuestro personaje a través de toda la historia definirá cuál es su futuro. Y existen tres tipos de cambios muy utilizados en las historias para definir el desarrollo de un personaje. Existe el arco positivo, el arco negativo y el arco neutral. Puede haber más que estos, pero estos son los básicos. El arco positivo es aquel en el que el personaje cambia para bien, es decir, se convierte en una mejor versión de él mismo. El arco negativo es todo lo contrario. Nuestro personaje cambia para mal. Los aspectos negativos superan los positivos, como Anakin en Star Wars, que sucumbe ante su lado oscuro. Y el neutral es cuando el personaje no cambia en absoluto, pero puede ayudar a que otros personajes sí cambien. Generalmente este arco no se recomienda mucho porque hace que un personaje sea muy plano, es decir, no sufre ningún cambio, lo cual no tiene nada de malo, pero siempre es más interesante cuando alguien aprende de sus experiencias y cambia. Ahora, quizás nuestro personaje al inicio de su historia buscaba despertar sus poderes psíquicos, y al final, después de haber vivido todas esas experiencias en su escuela, entiende que tener poderes psíquicos es realmente una gran ventaja en la vida, pero no son necesarios para vivirla. Los poderes psíquicos son geniales, pero el esfuerzo y dedicación también dan muy buenos resultados. Además, comparte muchas otras cosas con su familia que no son solamente poderes psíquicos. Este es un cambio en el punto de vista de nuestro personaje. No significa que cambie su personalidad o su actitud, pero sí cambia su manera de pensar, madura. Y ese es realmente un cambio. En este caso, el arco de nuestro personaje en su desarrollo es un arco positivo, porque el cambio es para mejorar. Bien, ya sabemos 5 de los 6 puntos que necesitamos para construir a nuestro personaje en su historia. Ahora, el sexto y último elemento que necesitamos definir es el backstory de nuestro personaje, o mejor dicho, el pasado de nuestro personaje. Cuando definimos el cambio de nuestro personaje, definimos el futuro de nuestro personaje. Ahora, al crear su backstory, definiremos su pasado. El backstory es muy importante porque esta es la razón principal de por qué nuestro personaje piensa como piensa y es como es. Es decir, no es una persona dedicada que cree en el valor del trabajo duro solo porque sí. Algo tuvo que haber experimentado en su vida para creer eso. En gran medida, tú eres como eres actualmente porque viviste algunas experiencias en tu pasado que te han enseñado a pensar de la manera que lo haces. Y no quiero decir que solamente porque viviste algunas experiencias eres como eres, pero tus vivencias sí tienen una gran influencia. Es como si por primera vez vieras a un hombre musculoso con una mirada de desquiciado enfrente de ti. Tu primera impresión sería algo como: ¿qué le pasa a ese sujeto? ¿Está loco? Oh, es que acaba de regresar de la guerra. Esa sería una muy buena explicación de por qué una persona es como es en la actualidad, pero también podría ser otra cosa. ¿Qué le pasa a ese sujeto? ¿Está loco? Acaba de perder una partida de League of Legends. Esa podría ser otra explicación muy razonable. Lo que quiero decir es que las experiencias que hayas vivido en el pasado pueden determinar mucho sobre cómo eres en el presente. En este ejemplo, puede ser que desde pequeño su familia siempre lo trató como un igual, sin importar si tenía o no poderes psíquicos, pero él se sentía solo al no poder compartir esas experiencias con ellos, y su propio orgullo lo hacía sentirse inferior a otras personas. Y para añadir más drama, podría ser que nuestro personaje es el último descendiente de su familia y después de él ya no habrá más psíquicos en ella y se siente muy responsable por ello. Si te das cuenta, estos 6 puntos no solamente nos dan mucha información sobre nuestro personaje, sino también de la historia en general. Como ya dije, los personajes y la historia son uno mismo. No hay historia sin personajes. Todas las historias tratan de alguien. Y después de haber anotado estos 6 puntos, me gusta hacer un pequeño escrito sobre esta información, como una especie de biografía del personaje. Algo simple y corto como esto. Unos cuantos párrafos que contienen la información más útil, importante y relevante de nuestro personaje en la historia. Después de esto podrías anotar más cosas si quieres, pero esto es lo esencial. Esto es lo que te dirá quién es este personaje en tu historia. Ahora lo que haremos después de tener todo esto en papel será organizarla para no perderla de vista. Y para eso yo utilizo Milanote, una herramienta gratuita muy útil para organizar proyectos creativos. En Milanote puedes crear tableros donde puedes organizar tus ideas de manera muy visual. Es muy distinto tener tu información así que así. Puedes crear distintos tableros utilizando una gran variedad de herramientas. Por ejemplo, yo creé este al que llamé personajes. En este espacio
espacio cargué un boceto de referencia que dibujé del personaje que estamos creando y agregué algunas notas con los 6 puntos más importantes que describen a nuestro personaje y les asigné un color a cada uno solo para diferenciarlos. Añadí unas cuantas flechas para conectarlos, como si fuera un mapa mental, y no perder de vista que estas características son las que siempre tengo que tener en mente. Después creé una pequeña columna llamada ficha de personaje. Aquí añadí una imagen de referencia. También añadí algunos datos extra en una pequeña tablita, datos importantes y relevantes para la historia, y después simplemente agregué la biografía que escribimos. Todo perfectamente organizado en un solo lugar. Y si no sabes por dónde empezar, Milanote te ofrece un montón de plantillas que puedes utilizar como referencia, como esta que es muy útil para crear personajes, o incluso hay algunas para crear y organizar historias completas. Esto es simplemente fabuloso. Incluso puedes invitar a otras personas a tus tableros, las cuales pueden dejar comentarios. Muy útil cuando trabajas en equipo creando tus personajes o historias. Lo que me gusta de Milanote es que puedes organizar cualquier idea de manera muy visual. Es como ver el interior de tu cerebro reflejado en un tablero. Más o menos. Puedes registrarte para obtener una cuenta gratuita de Milanote utilizando el link que te dejaré en la descripción de este video. Y así comiences a crear y organizar a los personajes de tu historia. Bien, teniendo esto en orden ahora es más fácil entender cómo es nuestro personaje internamente. Esta fue la primera etapa, la etapa de historia. Y ahora que creamos a nuestro personaje por dentro, hay que crearlo por fuera. Toda esta información es la base para crear el diseño de nuestro personaje. Porque el exterior de un personaje es simplemente el reflejo de su interior. Y para crearlo, lo primero que debemos hacer es buscar referencias. Las referencias pueden ser una recopilación de imágenes de otros personajes que ya existen. Esto también es fácil de organizar en Milanote. Por ejemplo, lo que hice fue crear un tablero nuevo llamado Referencias y en su interior cargué todas las imágenes que recolecté. Imágenes de personajes en cuyos diseños me basaré para crear al nuestro. Mucho ojo con esto, que me base en ellos no significa que los copie. El truco para utilizar referencias y no terminar copiando a algún personaje que ya existe es que debes elegir qué es lo que usarás de ese personaje y debes crear algo diferente a partir de eso. Asegúrate de seleccionar solo las cosas que llaman tu atención y creas que puedes utilizar, como las vestimentas de estos personajes, que son básicamente uniformes, o el peinado de estos personajes que de hecho también son psíquicos en sus historias, o las expresiones faciales de este otro. Creo que esto puede reflejar muy bien la personalidad de nuestro personaje. Si te das cuenta, no utilizo todo de las referencias que elegí, solo utilizo algún aspecto de esos personajes que creo que funcionará para el nuestro. Utilizar las referencias de este modo te ayudará a no simplemente copiar lo que ves, así podrás crear personajes originales, tus OCs. Como ya mencioné al inicio de este video, la clave para crear un buen personaje está en las cosas en las que pones atención, y para su diseño también hay 6 puntos muy importantes en los que debes poner tu atención. Estos puntos también tienen el mismo objetivo: describir a tu personaje en la historia y diferenciarlo de los demás. El primer punto importante en el que deberías poner mucha atención para crear el diseño de tu personaje es la forma, es decir, cuál es la forma general de tu personaje. Utilizaremos un estilo chibi muy simple como este para poder explicar fácil y rápidamente estos 6 puntos. Ahora bien, puede que tu personaje sea alto o bajo o delgado, robusto o musculoso. Dependiendo de la forma de tu personaje tendremos una silueta distinta. Una silueta bien definida nos permite identificar a un personaje sin siquiera conocer su diseño. Pokémon sabe esto y es por eso que ponen mucha atención a la forma de sus personajes. Es muy fácil distinguir a un Pokémon de otro, a pesar de que son más de 1000 hasta el momento en que subo este video. Según lo que ya describimos, me parece que para nuestro personaje podríamos utilizar una complexión bastante promedio, ni muy alto ni muy bajo, ni muy ancho ni muy delgado. Después de todo, él es bastante promedio. La forma de un personaje nos dará igualmente información sobre él. Una complexión muy grande podría decirnos que es alguien muy lento. Alguien con una cabeza grande parecería más un niño. O si fuera musculoso, definitivamente creeríamos que es alguien fuerte. O al menos así se percibe a primera vista. La idea es que solamente viéndolo podamos identificar cómo podría ser ese personaje. Pero también puedes hacer exactamente lo contrario. Una persona musculosa puede ser débil. Una persona muy pequeña puede tener una fuerza abismal. Esto genera un contraste muy interesante entre lo que vemos y lo que es en realidad. Quizás conozcas a una persona muy pequeña pero que golpea como un demonio. Si decides hacerlo de esta manera, solamente asegúrate de tener una muy buena razón para hacerlo, algo que sea relevante y tenga sentido en tu historia. Una vez definimos la forma de nuestro personaje, el segundo y tercer punto son las expresiones faciales y corporales de nuestro personaje. Esto nos dirá mucho acerca de su actitud y su personalidad. Dependiendo de qué gestos haga o qué postura tenga, esto puede darnos mucha información sobre el personaje, porque las personas somos especialmente expertas en leer las expresiones de otras personas. Eso es muy normal porque vemos rostros de personas todos los días. Así que lo que hago es hacer unos cuantos bocetos de las expresiones más características y las poses en las que generalmente el personaje se encuentra. En esta parte del proceso no me preocupo mucho por los detalles, más bien me enfoco en hacer cuantas poses y expresiones
descripciones pueda para darme una idea de cómo sería este personaje si existiera. Y sobre todo debemos lograr que exprese su interior, es decir, todo lo que ya escribimos en la etapa de historia. Creo que alguien con las características de nuestro personaje tendría estas expresiones y estaría en esta clase de posturas. En esta parte no es necesario poner atención en los detalles, solamente asegúrate de que el personaje diga quién es con sus expresiones faciales y corporales, porque si logras capturar esto, las otras partes del diseño solamente harán que tu personaje sea aún más claro. Y ahora sí, comencemos con los detalles. El cuarto y quinto punto en los que debes de poner mucha atención para el desarrollo de tu personaje son el atuendo y el peinado. Estos son especialmente buenos en describir la personalidad y la actitud de una persona. Es decir, en la vida real tendemos a juzgar mucho a una persona por cómo se viste o cómo se peina, o si siquiera se peina, o si siquiera se viste. Esto es una cuestión de cultura y estilos, porque consciente o inconscientemente queremos dar un mensaje a las personas a través de cómo nos vemos. Al elegir vestirnos y peinarnos de cierta manera, le estamos diciendo a las personas que es con esto con lo que nos identificamos. Por lo tanto, dice quiénes somos, al menos desde nuestro punto de vista. Ahora, recordemos que nuestra historia se desarrolla en una escuela, así que probablemente haya uniformes, y es posible que no podamos diferenciar a nuestro personaje del resto solamente utilizando el atuendo. Así que en este caso pondremos toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo en su peinado. Según lo que ya sabemos de nuestro personaje y viendo nuestro tablero de referencias, me gustaría que tuviera un peinado bastante simple, similar a este. No es nada extravagante o llamativo, lo que es genial porque nuestro personaje no es nada extravagante ni llamativo, porque en nuestra historia nuestro personaje juega un rol bastante simple. Él es el común y corriente de esta historia. Todos tendrán el mismo atuendo escolar, pero quizás los demás personajes tengan todos peinados extravagantes y extraños. Así podríamos reflejar el contraste entre las personas que tienen poderes psíquicos y aquellas que no. Si te das cuenta, nuevamente todas las decisiones que hemos tomado del diseño exterior de nuestro personaje están fundamentadas por su diseño interior, es decir, el cómo es él reflejará el cómo se ve. Ahora, el sexto elemento que utilizo para definir el diseño de nuestro personaje es el color. El color es un elemento muy poderoso para diferenciar a un personaje de otro. Nuestro personaje es una persona normal en esta historia, pero sigue siendo el protagonista, y un color que se suele asociar mucho con eso es el rojo, naranja o amarillo. Esto es especialmente cierto en los animes shonen clásicos, aunque no es una regla. ¿Qué tal si utilizamos el color rojo para su cabello? Este color puede representar pasión y esfuerzo, características de un personaje como el nuestro. Esas son cualidades de nuestro personaje, así que le va bien. Puedes elegir cualquier color que quieras. Lo importante es que sea un color que pueda hacer que tu personaje se separe del resto y que de alguna manera pueda reflejar su personalidad, porque recuerda que diferenciar a tus personajes entre ellos debe ser tu prioridad, porque puede que hayas creado un increíble diseño, pero si todos tus personajes se ven exactamente igual, ninguno destacará y no sabremos quién es el protagonista. Por ejemplo, si tu estilo fuera muy realista y todos los personajes tuvieran formas similares, aún así pudieras utilizar sus expresiones faciales o corporales, su atuendo o peinado, e incluso su color predominante para diferenciarlo. Por lo general, los personajes suelen utilizar alguno de estos 6 puntos para poder diferenciarse de otros, como por ejemplo en Dragon Ball. La mayoría de los personajes de Dragon Ball tienen básicamente la misma forma, los mismos músculos, con rostros casi idénticos, pero logran diferenciarse visualmente en su vestimenta y sus peinados. De esta manera puedes utilizar tus personajes favoritos para crear tus propios personajes, y que no solamente se vean como una mala copia. Si utilizas estos 6 puntos para crear la historia de tu personaje, y estos 6 otros para diseñarlo, sin duda lograrás crear un personaje diferente. Quizás no sea el más original del mundo, pero sin duda podrá diferenciarse de otros, y eso es lo más importante. Y recuerda que puedes utilizar herramientas gratuitas como Milanote que te permiten visualizar todo tu trabajo de una manera más clara. Gracias Milanote por patrocinar este video. Ahora que ya sabes quién es tu personaje en historia y en diseño, lo que sigue es desarrollar su historia. Y para eso tengo un montón de videos en este canal hablando sobre cómo contar historias. Te recomiendo que los veas, quizás puedan servirte de algo. Espero que este video te haya servido realmente para crear y diseñar al personaje de tu historia. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo crear personajes o historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni.